Un fraterno saludo para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas de Casa de Oración, en esta noche de nuestro estudio bíblico para los grupos vida y para la edificación de nuestras propias vidas, de nuestra familia y fortaleza del Señor y ministración del Señor conforme a nuestra necesidad. Qué bueno poder reunirnos en esta ocasión, un día muy especial, en que quiero compartir un tema muy especial en nuestra serie relacionada con las buenas nuevas en el año 20, para el año 2020. Nuestra serie que hemos iniciado, este es nuestro segundo tema y le hemos titulado al estudio de hoy La fe que trae salvación. La fe que trae salvación. ¿Tiene usted ahí a mano su bosquejo? Así que le invito a que leamos juntos el texto, que le invito también a memorizar y a compartir y a aprender con los que asisten a sus grupos vida, a sus grupos durante la semana. El texto de Efesios 2, 8 y 9 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Este es nuestro texto que le invito de nuevo a memorizar personalmente, usted como líder, usted como hermano de la iglesia, pero también a compartirlo y a memorizarlo con las personas que asistan a sus grupos vida durante la semana. Y nuestro estudio está basado en la historia que encontramos narrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, el versos 11 al 19. Demos lectura a estos versículos de Lucas 17, del versos 11 al 19. La palabra de Dios dice lo siguiente: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios, es decir, quedaron sanos de su lepra. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Entonces, con base en esta historia del Evangelio, narrada en el Evangelio de Lucas, queremos compartir el tema la fe que trae salvación. Pero yo le invito a que pidamos la ayuda del Señor, de su Espíritu Santo, para que al estudiar este tema que tiene que ver con buenas nuevas para el 2020, podamos ser edificados, podamos ser consolados, podamos ser animados para seguir predicando estas buenas nuevas. Señor, rogamos que tu presencia, que siempre
se deleita en acompañarnos, en seguirnos, en guardarnos, en ministrarnos. En esta noche pueda ayudarnos a entender, pueda edificarnos, pueda animarnos y pueda impulsarnos a compartir las buenas nuevas de Jesucristo en este año 2020. Gracias por esta historia narrada en el Evangelio. Gracias por lo que tú hiciste, Señor, con estos 10 leprosos. Gracias por lo que tú dejas registrado para nuestra enseñanza, por el testimonio de este leproso que volvió a ti para darte gracias. Te damos gracias porque tú nos encontraste y tú obraste en nosotros como has obrado en estos 10 leprosos. Ayúdanos ahora por su Espíritu para ser edificados y enseñados. Te lo pedimos en nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. ¿Cómo es la fe salvadora? ¿Cómo es la fe que trae salvación? Usted y yo sabemos que todas las personas tienen fe. Y muchas personas dicen, lo importante es la fe, lo importante es tener fe. Pero usted sabe, podemos tener fe en la fe y jactarnos de la fe que tenemos. Podemos tener fe en una iglesia, podemos tener fe en una religión. Mucha gente pone su fe, la pone en un Dios falso o en un ídolo. Muchos aún ponen su fe en el mismo ser humano, en el mismo hombre, en la misma mujer. Y dicen, lo importante es que tú tengas fe en ti mismo. Mire, la fe es importante, pero la fe fundamental, la fe por sobre todas las cosas que tenemos que entender, es la más importante, es la fe que trae salvación a nuestras vidas, salvación a nuestras almas. No toda fe es fe salvadora. Hay una fe que salva, hay una fe que nos lleva a la salvación. Aún la fe que por naturaleza Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la capacidad de creer en algo. De forma natural Él nos ha creado para depositar nuestra fe, nuestra adoración, nuestra alabanza hacia algo. Pero el ser humano ha distorsionado el enfoque de la fe. Y en lugar de ponerlo en Dios, el único verdadero que nos ha creado, que nos ha formado, pone la fe en otras cosas, en otras personas o en otras circunstancias. Así que, ¿cómo es la fe salvadora? Queremos ver cómo es la fe salvadora a la luz de la historia de este leproso. El único que entre 10 personas que fueron sanadas, que fueron limpiadas de su lepra, que fueron libradas de este azote que los esclavizaba, que los estigmatizaba, que los había separado de la comunión aún con sus seres más queridos, aún con la población en general. Recuerden, los leprosos estaban separados, estaban excluidos de la comunidad, de la ciudad, de la relación con las personas. La lepra era grave y la lepra sigue siendo muy grave. No la lepra física, biológicamente hablando, porque gracias a la misericordia de Dios, la lepra hoy en día ya puede ser tratada, puede ser curada. Pero la lepra espiritual sigue siendo grave. La lepra espiritual sigue trayendo desastres sociales, espirituales, relacionales. La lepra es tipo del pecado que nos separa de Dios, que nos separa de otras personas, que nos separa de la comunión. Pero la lepra también tiene solución espiritualmente hablando. Y este leproso nos ilustra cómo es la fe
que nos salva de la lepra, que nos salva del pecado, que nos salva de la condenación, que nos salva de la separación eterna de Dios y nos lleva al sufrimiento eterno en nuestros pecados y al castigo eterno que es el infierno. La fe salvadora, en primer lugar, tiene gratitud expresada hacia Jesucristo. La fe salvadora no se queda callada, en otras palabras. Si usted lee conmigo Lucas capítulo 17, versículo 15, lea este versículo y escuche lo que dice. Dice, entonces uno de los 9, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió, ¿qué dice? Glorificando a Dios, como a gran voz. Volvió abriendo sus labios, dando gloria a Dios, alabando a Dios por el milagro de haber sido librado de la lepra, librado de la esclavitud. Quien ha experimentado el ser librado de la lepra espiritual, que es el pecado, no puede hacer otra cosa que expresar su gratitud, su alabanza, su testimonio, abrir sus labios y dar gloria a Dios por el milagro que solamente Jesucristo puede realizar. La fe que salva no deja de expresar su gratitud, su alabanza a Dios por Jesucristo. Quien tiene la fe salvadora expresa que Jesucristo es su Señor. Confiesa con sus labios, tal como dice Romanos 10, 9 y 10. Este es el evangelio de fe que predicamos. Que si creyeres en tu corazón y confesares que en tus labios que Jesucristo es el Señor, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, con los labios, se confiesa para salvación. ¿Cómo no confesar que Jesucristo es nuestro Salvador? ¿Cómo no confesar que Jesucristo es quien nos libró de la enfermedad del pecado, de la lepra del pecado? Nadie más podía sanar a los leprosos en ese tiempo. En el tiempo, hasta el tiempo de Jesucristo, el ser sanado de la lepra era humanamente imposible. Hoy en día, el ser librado del pecado es algo humanamente imposible. Solo Jesucristo puede librarnos de la enfermedad del pecado. ¿Y cómo no expresar nuestra gratitud por eso? ¿Cómo no expresar su gratitud? Porque Jesucristo llegó a su vida, tocó su vida y le transformó. ¿Cómo no voy a expresar esto al grabar este mensaje para ustedes hoy en día? ¿Cómo no expresar mi gratitud por los 55 años que en su misericordia hoy en día Dios me permite estar cumpliendo? ¿Cómo no expresar mi gratitud por ustedes que me aprecian, que oran por mí? ¿Cómo no expresar mi gratitud a Dios por la bendición que me da de estar en relación con ustedes, de compartir la palabra con ustedes y a través de ustedes llegar con el mensaje de Jesucristo, con la fe salvadora en Jesucristo a otras personas? ¿Cómo no expresar mi gratitud a Dios? Porque Él llegó a mi vida hace 43 años, cuando apenas era un niño adolescente. Él trajo buenas noticias a mi vida. Él transformó mi vida y Él comenzó a trabajar en mi vida para un día llamarme a ser un mensajero de sus buenas noticias. ¿Cómo no agradecer al Señor? Porque desde hace 35 años, como dice el apóstol Pablo, Él me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio de la palabra,
en el ministerio de la predicación, en el ministerio de la enseñanza, en el ministerio del pastorado, en el ministerio de la obra misionera. Bendigo al Señor como este leproso que entre los 10 pudo volver abriendo su boca en alabanza, en gratitud, en gloria y en honra al único que es digno de todo honor y toda alabanza. Aleluya, aleluya. Dele su alabanza a Él, dele su alabanza a Él, porque Él, por su gracia, ha puesto en usted la fe salvadora. La fe salvadora es expresada a Jesucristo. Pero en segundo lugar, la fe salvadora no solo es expresada a Jesucristo, sino que la fe salvadora también es enfocada hacia Jesucristo. Mire que podemos expresar nuestra fe, pero a veces la fe puede estar, como dijimos al comienzo, mal enfocada. Dice que en el versículo 17, este leproso volvió y se postró rostro en tierra a los pies de Jesucristo. Volvió y se postró a los pies de Jesucristo. Como me encanta la canción que muchas veces cantamos exaltando el nombre del Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego todo lo que soy. A tus pies, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, no hay lugar más sublime, no hay lugar más especial que estar a sus pies. Tener su fe, tener nuestra fe enfocada a los pies de Jesucristo. Recuerde, solo la fe enfocada en la persona y en la obra de Jesucristo es la fe que trae salvación. La fe en la fe en mi propia justicia, la fe en mis propios logros, la fe en lo que usted puede hacer, la fe en una religión, la fe en un ídolo, la fe en un santo, en una virgen, la fe en ninguna otra cosa. Es una fe salvadora. Por eso, el apóstol en Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice con toda convicción y en el poder del Espíritu Santo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. Solo en Jesucristo. La fe salvadora, además de ser una fe expresada a Jesucristo, es una fe enfocada. Nunca pierde su enfoque en Jesucristo. Pone sus ojos en Cristo en toda circunstancia. Por eso Hebreos, el escritor a los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Él es, por lo que hizo en la cruz y por su gracia que obra en nosotros y nos llama a poner nuestro enfoque, nuestra mirada, nuestra constancia, nuestra perseverancia en Jesucristo. Continúe usted. No desmaye usted. Siga adelante en el 2020 con los ojos puestos en Jesucristo, proclamando y expresando lo que Jesucristo hizo al haberlo limpiado del pecado de la lepra espiritual. Y anunciando que solo Jesucristo, y solo poniendo su fe y su enfoque en Jesucristo, cualquier persona, no importa el nivel o el grado de lepra que tenga, puede ser limpiada, puede ser librado por la fe en Jesucristo. Además, en tercer lugar, hemos dicho, en primer lugar, que la fe salvadora tiene gratitud expresada a Jesucristo.
En segundo lugar, dijimos que la fe salvadora tiene gratitud enfocada en Jesucristo. Pero en tercer y último lugar, por ahora, subrayemos que la fe salvadora tiene gratitud exaltada por Jesucristo. Tiene una gratitud reconocida por Jesucristo. Es reconocida por Jesucristo. Cuando Jesús, el Señor, ve que de los 10 que habían sido limpiados, solamente uno vuelve a darle gracia, Él dice, ¿dónde están los otros 9? ¿No fueron 10 los limpiados? Solamente este extranjero volvió a dar gracias a Dios. Y esa es la manera en que Jesucristo exalta y reconoce la actitud humilde de este hombre que vuelve y se postra con fe y con gratitud a los pies de Él. Exalta y reconoce su fe. Y por eso le dice, levántate. Y la Biblia dice que al que se humilla, Dios lo levanta, Dios lo exalta. Y si usted se humilla cada día a los pies de Cristo, si yo por su gracia puedo permanecer a sus pies humillado, postrado con todo mi ser, con todo mi corazón, Él promete que nos va a levantar. Y Él reconoce aquello y le dice a este leproso, tu fe te ha salvado. Esta es la fe salvadora. Es la fe que está expresada hacia Jesucristo, que está enfocada en Jesucristo y que es exaltada, reconocida por el mismo Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios. La fe salvadora, la fe salvadora, por gracia. Esa fe se ha activado en usted y en mí un día. Por gracia de Dios, no por nuestra justicia, no por nuestros méritos, no porque hayamos sido mejores. Y por gracia, esa fe todavía se sigue activando en muchos corazones. Y Dios la quiere seguir activando a través del testimonio suyo y del testimonio mío. Así que en este 2020 proclamemos las buenas nuevas de que hay una fe que salva. Es la fe que está expresada hacia Jesucristo. Es la fe que está enfocada en Jesucristo. Y es esta fe que es reconocida o exaltada por Jesucristo porque nos lleva a postrarnos a sus pies, reconociendo que solamente Él puede mantenernos libres de la enfermedad incurable de la lepra espiritual, que es el pecado. Querido hermano, querida hermana, apreciado amigo y apreciada amiga, que tal vez escucha este mensaje. Déjeme decirle, Jesucristo es el mismo. Tal como limpió a estos 10 leprosos, tal como obró por su gracia en este leproso que pudo volver, exaltando su nombre, enfocándose a sus pies y siendo reconocido por Cristo. Él mismo hoy en día quiere hacerlo en otras vidas, quiere seguirlo haciendo en usted y a través de usted. ¿Por qué no inclinamos nuestro corazón y en esta noche, en esta oportunidad, en este momento, démosle gracia? Porque en su amor y en su misericordia, por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Señor y Dios, Padre nuestro, gracias por Jesucristo. Gracias por su obra en la cruz del Calvario. Gracias porque es el único medio provisto por ti. El Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado. Dios hecho hombre, el único capaz
de perdonar nuestro pecado y de limpiarnos de toda maldad. Gracias por el Señor. Gracias por haber llegado a mi vida. Dígale usted, gracias por haber llegado a mi vida hace tantos años. Yo le digo, gracias Señor por haber llegado a mi vida hace 43 años. Señor, gracias por regalarme la vida sobre esta tierra hace 55 años. Y Señor, gracias por haberme tenido por digno involucrándome en el ministerio de tu palabra hace 35 años. Gracias por haberme sustentado. Gracias por haberme guardado. Gracias por haberme fortalecido en las horas más difíciles. Gracias por haberme mostrado tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirme conocer personas que tú amas y que podemos amar en tu nombre, como mis hermanos y hermanas de Casa de Oración y como las personas que hoy escuchan esta meditación. Te alabamos y rogamos, Señor, que tu gracia pueda guiar nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro ser hacia tus pies, humillándonos, pidiéndote perdón, dependiendo de ti y siendo levantado por ti para tu gloria y para tu servicio hasta que tú nos lleves a tu presencia. Oramos en nombre de Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Un privilegio, mi hermano, compartir con usted hasta nuestro próximo encuentro. Bendición para usted, su vida, su familia, su ministerio y su trabajo que Dios le ha encomendado. Hasta la próxima.